Buenas tardes a todos, mucho gusto, un gusto que nos estén acompañando nuevamente en esta serie de webinars que hemos estado haciendo. En esta ocasión, siendo 24 de abril del 2025, tenemos la oportunidad de compartirles el tema de requisitos legales, peligros y riesgos en la norma ISO 45001. En esta ocasión, bueno, pues nuestro ponente, como ustedes ya varios lo conocen, Omar López, él es nuestro director de auditoría y bueno, pues como muchos también ya bien lo saben, ha formado parte del comité TC 176 en la parte de riesgos y en la 45.000. ¿Es correcto, Omar? ¿Has estado participando en estas Sí, así es. en estas mesas de trabajo? Entonces, bueno, pues como ATR ya es costumbre, pues tenemos la información a la vanguardia. Entonces, en esta ocasión vamos a ver este tema y pues nada más agradecerles a todos, agradecerte a ti, Omar, que nos compartas tu conocimiento y bueno, pues adelante. En estos momentos comenzamos con la ponencia. Al final de la plática, por favor, háganos llegar sus preguntas en el chat y al final tendremos una parte en la cual podremos estar contestándolas. Adelante, Omar, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, vamos a ver este tema que es de vital importancia, sobre todo que es dirigido a la norma ISO 45001. Y también voy a dar cierta información relevante generada por el Comité 283, que es el comité dedicado al grupo de normas y normas referentes a seguridad y salud en el trabajo. Por ahí les diré el estatus de ciertas normas, ¿no? De hecho, esta presentación también fue usada la norma 45002, que es la guía para la implementación de la norma 45001. Y bueno, por ahí también tuvimos la autorización y pedimos información de cierta empresa que está certificada con nosotros, que también nos apoyó en mandar ciertos registros y formatos que ellos usan para esto, ¿no? Para la identificación y evaluación de requisitos legales, como la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar inicio. Recuerden ir anotando las dudas que les vayan surgiendo al final y si podemos contestar la mayoría de ellas, adelante, ¿no? Gracias. Bueno, eh, vamos con algunas definiciones que son importantes, de alguna forma retomar y recalcar, ¿no? Primero vamos con recuerden que esta norma, el principal protagonista es el trabajador, ¿no? Y el trabajador tiene como definición lo siguiente, dice persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Aquí ejemplificamos no solo trabajadores contratados por la empresa, sino también aquellos que sean proveedores externos, contratistas, independientes, trabajadores proporcionados por otra organización u otras personas en la medida que la organización comparte el control sobre su trabajo. Much, Muchas veces en un proyecto, hablemos de construcción, tenemos empresas juntas, ¿no? Que están desarrollando un cierto trabajo y al estar dentro de un sitio o un lugar de trabajo, que es la siguiente definición, bajo el control de una organización, ese trabajador que quizás no esté contratado por la organización, se vuelve uno más. Entonces también hay que considerar a esa persona o grupo de personas como un trabajador más, ¿vale? ¿Qué es un lugar de trabajo? Un lugar de trabajo es el lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo. Muy importante el término bajo el control. Muchas veces hay empresas que trabajan dentro de un lugar de trabajo de otra organización
Y sí hay que tener controles, pero quien controla la seguridad y salud del trabajo de ese lugar es el dueño de ese lugar donde se está desarrollando la actividad, ¿vale? Sin embargo, también dice donde necesita estar o ir por razones de trabajo, por lo cual, aunque no se tenga un control total del lugar, se tiene que establecer cierto control de esos trabajadores, ¿vale? Vamos con la definición de requisitos legales y otros requisitos. Bueno, la definición de requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que también debe de cumplir la organización. Algunos ejemplos pues, son acuerdos colectivos, leyes, reglamentos, algunas normas de Secretaría de Trabajo, que eso es lo que también vamos a ahorita a profundizar en eso, ¿vale? Peligro, fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, ¿vale? Recuerden que es la fuente que causa, por ejemplo, una escalera en mal estado, instalaciones inseguras, maquinaria en mal estado o la propia maquinaria es una fuente de un peligro, ¿sale? Eh, riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, ahorita también vamos a determinar esas diferencias que hay entre un riesgo de seguridad y salud en el trabajo contra versus un riesgo de seguridad y, perdón, un riesgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí hay diferencias y las organizaciones que tienen ISO 45000 tienen que identificar ambas, tanto los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, que es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos, ¿vale? Relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión, ¿sale? Entonces, sí hay diferencia entre riesgo para SCT y riesgo para SGSCT, ¿vale? Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos menciona los tipos de peligros del sistema de seguridad y salud en el trabajo que pudieran existir, ¿no? Esto está sacado nuevamente, repito, de la norma 45002 y existen diferentes tipos de peligros, ¿vale? Hay peligros físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, psicosocial, ergonómicos y pues los fenómenos naturales. Para hablar sobre peligros físicos, estamos hablando de ruidos, vibraciones, iluminación, electricidad, la propia maquinaria, ¿vale? Los químicos, pues son los gases, vapores, plaguicidas o sustancias químicas peligrosas. Biológicos, perdón, virus, esporas, parásitos, ¿no? Esto usualmente puede identificarse en algún tipo de hospital o en algún tipo de laboratorio, ¿no? Donde hagan algunas pruebas, ¿no? De laboratorio donde intervengan estos peligros biológicos, ¿vale? Tecnológico, la propia automatización, el uso de los robots, etcétera. En la parte de psicosocial, que es, digamos, un término ya no nuevo, pero que ya está incluido dentro de la propia norma 45001 y además pues ya tenemos una norma aplicable de Secretaría de Trabajo y Previsión Social que habla sobre estos riesgos psicosociales y en ellos podemos identificar pues el estrés, las jornadas laborales excesivas. Recuerden que también nosotros legalmente hablando tenemos limitantes en cuanto a horas laborales o jornadas laborales semanales, ¿no? Tenemos también peligros ergonómicos, como pueden ser posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, que también por ahí tenemos una norma referida, ¿no? De la NOM 036 sobre los riesgos ergonómicos, ¿no? Y por último, pues los fenómenos naturales, que es algo que no está bajo control, que también podrían identificarse dentro de los programas de protección civil o los planes de respuesta ante emergencias, como lo son sismos, terremotos, inundaciones, incendios, etcétera.
¿vale? Entonces, estos son, digamos, los principales, digamos, los títulos de los peligros o la categorización de los peligros que podemos identificar, ¿vale? Dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vale, nos vamos a la siguiente diapositiva. Esto está sacado de la norma 45001 y dice que la identificación de peligros y riesgos y evaluación de riesgos, perdón, tienen que considerar lo siguiente: la carga de trabajo, los equipos, materiales, sustancias, ¿sale? Las incidencias pasadas, personas ajenas a la organización, trabajadores en otras ubicaciones, ¿vale? Procedimientos o forma de realizar la actividad o la que se está evaluando, cambios en los procesos, actividades. Ahora, importante también incluir dentro de esto que estamos observando que la identificación de peligros no tiene que ser en un solo evento. Esta tiene que ser proactiva y continua. Muchas veces se tiene una matriz, ¿no? Una matriz hiper y bueno, ya jamás se vuelve a modificar, ni se vuelve a reevaluar, y hay nuevas actividades y no se incluyen. Entonces, esto es indispensable que ese documento o ese registro o la forma de identificar los peligros sea proactiva y continua. No debe de esperar una organización a conservar ese documento o ese registro por un año, 2 años, sin hacer, sin sufrir modificaciones. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, si se cambia una forma de hacer las cosas, por ende se modifica la identificación de los peligros, ¿vale? Y otra cosa que también es súper importante incluir dentro de la identificación de peligros es la participación activa de los trabajadores. La norma habla de términos de trabajadores gerenciales y no gerenciales. Entiéndase que es de los trabajadores operativos o de los trabajadores administrativos, ¿no? No solamente la identificación de los peligros tiene que ser a la operación, sí, y es donde más ocurren, digamos, o donde más peligros pudieran existir, pero no podemos dejar a un lado también la participación de aquellos trabajadores que trabajan en una oficina, ¿no? Entonces, indispensable también considerar a los trabajadores gerenciales y no gerenciales, ¿vale? Nos vamos con la siguiente. Bueno, aquí hay algunas herramientas que mencionan también la norma 45002 sobre las herramientas para identificar peligros y evaluar riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, la más usada y la más usual es el análisis de tareas o la matriz IPERC, ¿no? Que en sus siglas en inglés se diría Job Safety Analysis. Y pues bueno, es la descomposición de las tareas, ¿no? De cada uno de los procesos. Y bueno, pues permite desfragmentar los procesos en actividades o tareas y puede combinarse con inspecciones también y observación directa de esa misma tarea que se está evaluando, ¿no? Eh, qué otras herramientas podemos usar? Por ejemplo, entrevistas y grupos de trabajo, ¿no? Importante también las conversaciones con los trabajadores y expertos para identificar esos peligros y evaluar esos riesgos desde la experiencia del propio trabajador. Por eso es indispensable la participación activa de los trabajadores a nivel general, ¿vale? Aquí también análisis de incidentes y accidentes, esto también podría generar un, una modificación dentro de la propia matriz, digamos que se materializa un riesgo, ¿no? Y pues ocurre un accidente. Esto no debería de ser porque la misma norma lo que pretende es una norma preventiva, ¿no?
Sin embargo, pues bueno, los accidentes pueden ocurrir por falta de controles y esto nos podría detonar una modificación en nuestro propio registro, ¿vale? ¿Qué otra cosa o qué otra herramienta nos puede servir para identificar peligros? Las inspecciones de auditorías internas. Por ahí, si hay alguien participando o que esté escuchando y viendo la presentación, que trabajen para Pemex, por ejemplo, les piden las auditorías efectivas, ¿no? Que son auditorías que hace un externo o un personal contratado de Pemex o propio de Pemex que verifica y a través de la observación, pues verifica que los controles estén cumpliendo, ¿no? Inspecciones de auditorías internas y de auditorías internas, pues algo es una herramienta obviamente que se usa en cualquier sistema de gestión, que es la auditoría interna y pues es un punto, es un debe de las normas, ¿no? Entonces, no es excepción 45001. Al momento de hacer las auditorías internas de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es indispensable la observación, ¿vale? Tenemos también la observación directa, es evaluación en sitio, muchas veces o in situ, en las auditorías internas que podemos nosotros como auditores externos analizar. En muchas ocasiones el grupo de auditores internos no va al proyecto, ¿no? Y todo lo hace desde, pues sí, revisé la matriz de peligros y riesgos, sí, pero fuiste al sitio, al proyecto, no sé, observaste algo, detectaste, como normativamente lo menciona la Secretaría de Trabajo, identificaste condiciones o actos inseguros durante esa auditoría interna que hiciste. Entonces, indispensable que cuando se hagan las auditorías internas, esta misma se haga en sitio, ¿vale? Que es ahí donde se realmente se identifican o se pueden percibir los peligros, ¿no? ¿Sale? Luego, y una lista de verificación, pues como es una lista, ¿no? Que puede ser desarrollada por la propia organización y que, bueno, puede también documentarse de esa forma. Hay otras herramientas como pueden ser los ASTs, que son, digamos, documentos de apoyo, que lo que permiten es hacer lo que busca la identificación, hacerlo más proactivo, ¿no? Y hacerlo más constante. Adicionalmente también, por ejemplo, se tienen los permisos de trabajo, ¿no? De actividades riesgosas, que eso es lo que busca es asegurar que esos peligros, por ejemplo, un izaje, un trabajo en altura, un trabajo en calor, realmente las condiciones sean mm, aptas para realizarlo, ¿no? O óptimas. También se asegura que la salud de los trabajadores que vayan a ejecutar esas actividades, pues tengan un mejor control, ¿no? Un chequeo, pueden hasta checar presión, ¿no? Cuando se trate de trabajos en altura o en espacios confinados, ¿no? En cuestiones de izaje, pues que el área esté delimitada, que el personal que esté tránsito sepa, ¿no? Que va a haber una maniobra, que las eslingas y los equipos de izaje estén correctamente verificados, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, algunas tips, ¿no? O unos tipos de herramienta que nos ayudan a identificar de manera proactiva los peligros y evaluar los riesgos, ¿vale? Bueno, aquí, perdón, aquí está la matriz. Este es un ejemplo de matriz. Está un poco pequeño, pero recuerden que las matrices suelen ser, bastante largas, ¿no? Pero aquí lo acortamos a un ejemplo de una actividad cotidiana, que son actividades en computadoras, ¿no? O actividades en oficinas, ¿no? Aquí podemos ver que es una actividad, que es la actividad de computadoras, es una actividad rutinaria, que eso es parte fundamental, identificar si esa actividad es rutinaria o no. En oficinas, pues es lo más rutinario que pueda existir, ¿no? Aplica para oficinas administrativas, y aquí
definimos dos tipos de peligros, tanto el físico como el psicosocial. En físico, la descripción del mismo sería personal expuesto a radiación durante el uso de equipos de cómputo, y en psicosocial, por ejemplo, son sobrecarga de trabajos en actividades, ¿no? O condiciones de actividades con carga mental y o emocional, que digamos que es un peligro psicosocial. Consecuencias, pues fatiga visual, ojos rojos, ojos secos, ojos llorosos para el riesgo físico, ¿no? Para el peligro físico. Y para el peligro psicosocial, pues estrés laboral, soledad, depresión, ¿vale? Eh, ¿Qué personal está expuesto? Pues el personal administrativo. La probabilidad que esta organización identificó, pues la probabilidad es probable, ¿no? La severidad es baja, el riesgo absoluto, o digamos que el riesgo que se está evaluando es bajo y el riesgo residual, pues al ser bajo no existe, ¿no? Y no requiere una acción, sin embargo, ¿no? De acuerdo al procedimiento de este cliente, sin embargo, ellos determinan bajo la jerarquía de controles, que es también punto de norma y punto que como auditores tenemos que auditar, si el establecimiento de los controles considera la jerarquía de controles, ¿vale? Importantísimo. Desde que la organización determina o identifica un peligro, lo primero que hay que pensar es si puedo eliminarlo. Si no se puede eliminar, tengo que buscar una actividad o algún control que me sustituya ese peligro identificado. Si realmente no se puede, como es el caso de un riesgo, de un peligro físico para actividades de uso de computadora, pues se tienen controles de ingeniería, ¿no? En este caso, esta organización identificó un programa de mantenimiento a la iluminaria, ¿no? Que también de alguna forma impacta a que se tengan buenas condiciones físicas, ¿no? Y los estudios de iluminación que, bueno, pues van de la mano, ¿no? Y como control administrativo o adicional a eso, un examen periódico a los trabajadores que están expuestos a estos tipos de actividades. Y para la parte de psicosociales, están hablando de solo determinar controles administrativos, como son exámenes médicos, pausas activas. Aquí eso ya es común. Antes era, yo me acuerdo que hace algunos años, estas pasos activas no eran tan comunes. Ahora ya en las oficinas son comunes, ¿no? Digamos que a cierto horario alguien coordina una pausa y hacen ejercicios de estiramiento, lo cual también, pues de alguna forma va a beneficiar el estado físico de las personas al hacer este tipo de actividades y pues a despejar un poco la mente, lo cual disminuye el estrés, ¿no? Entonces, importantísimo este tipo de controles en, en las oficinas. Podríamos poner más ejemplos, ¿no? De otras actividades. Sin embargo, pues estamos poniendo un ejemplo que es cotidiano y que seguramente todas las organizaciones pudieran tener, ¿no? Porque si nos vamos a construcción, tenemos bastantes áreas técnicas dentro de ATR que pudieran ser, por ejemplo, limpieza, pudieran ser control de plagas, construcción, escuela o educación, etcétera. Y pues obviamente los peligros son distintos en cada uno de este tipo de organizaciones con esas áreas técnicas, ¿vale? Pero bueno, quisimos poner un ejemplo que es común y que aplica prácticamente para cualquier organización, ¿vale? Bueno, ahora sí lo comentado, la diferencia entre riesgos de seguridad y salud en el trabajo y riesgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ojo, van de la mano, ¿no? Van de la mano porque al final el sistema va enfocado a la seguridad de salud en el trabajo, sin embargo, sí hay una diferencia.
La principal es que los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se centran en la salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, y el riesgo del sistema es un riesgo, ¿no? Que lo que busca es que dentro del sistema se integre o mejore de manera sistemática la protección de los trabajadores. Y bueno, aquí ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, riesgos en seguridad y salud en el trabajo, caídas, posturas incorrectas, exposición a sustancias tóxicas, ¿no? Intoxicación. Y por otro lado, en los riesgos de seguridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos ver, por ejemplo, la falta de integración del sistema en todos los niveles de la organización, lo que ya hablábamos, únicamente lo vemos al área operativa, que obviamente es la, digamos, la más relevante o importante, donde existen más peligros. Sin embargo, también debe de estar implementado en todo, ¿no? No solamente digamos, dentro del área o de los procesos de negocio de la organización. Aquí también, por ejemplo, vemos otro, falta de compromiso por parte de la alta dirección en el sistema de gestión, ¿no? Eso también podría ser un riesgo del sistema de gestión, y la reducción de recursos para capacitación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, oye, pues eso tendría que estar identificado desde 4.1, ¿no? Que es contexto de la organización, y esto es donde se identifican este tipo de riesgos y oportunidades, ¿vale? Bueno, pasamos a cuándo actualizar, lo que ya mencionábamos. ¿Cuándo actualizar? Miren, la actualización de esta identificación de peligros y riesgos no tiene un parámetro. Sin embargo, cuando se hagan y se respondan estas preguntas, es cuando hay que modificarlas, ¿no? Controles eficaces, los controles que tenemos actualmente son eficaces, han ocurrido incidentes, ¿no? Se han presentado condiciones o actos inseguros, ¿no? Hay nuevos peligros, hay cambios en la organización, hoy hay nuevo personal, reducción de personal, hay un nuevo producto o servicio, ¿ok? Necesita hacerse una actualización. Resultados en una investigación de accidentes o incidentes, ¿no? Eso obviamente tiene que detonar algún cambio en la identificación de peligros. Desde la evaluación misma, cuando la probabilidad yo la tenía en baja o en media y se materializa ese tipo de peligro, en automático tengo que incrementar la probabilidad a alta, ¿no? Lo cual me va a generar mejorar mis controles operacionales, ¿no? Ese es el objetivo. Resultados de simulacro, ¿no? Oye, hice un simulacro y veo que identifique peligros en la atención o en la respuesta de emergencias, ¿no? Cambios en la legislación, importantísimo. Ahorita vamos a ver algunos de los principales cambios normativos de Secretaría de Trabajo. Más adelante lo estaremos viendo. Avances en tecnologías de control, algún control nuevo o novedoso que tenga que incluir, pues bueno, eso también va a modificar mi matriz, ¿no? Desde tal vez bajar la severidad o incluir un control en sustitución, ¿no? En la jerarquía de controles. Cambio en la fuerza de trabajo, incluyendo contratistas. Sumé una empresa que me va a hacer una actividad dentro de mi lugar de trabajo, tengo que modificar mi matriz. Solicitudes de los trabajadores también, se vale que los trabajadores digan, oye, este peligro que está identificado aquí, tendría que incluirse este otro, ¿no? O modificar tal vez la evaluación misma. Y cuestiones externas o internas, tal vez dentro del Estado se aumentó la delincuencia, ¿no? Entonces hay que cambiar esa identificación de peligros y modificar también los controles operacionales, ¿no? Cuestión externa, ¿vale?
Bueno, nos vamos con la siguiente diapositiva. Dice, acciones importantes en la determinación de requisitos. Ya nos movimos de identificación de peligros y evaluación de riesgos a la parte de requisitos legales, ¿vale? Y ahí, ¿qué tenemos? Bueno, hay acciones de vital importancia dentro de la determinación de requisitos legales. Primero, debemos tener acceso a estos requisitos legales y otros. Obviamente me estoy refiriendo a aquellos que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente para otros sistemas también es de vital importancia. Dice, no es mantener un requisito, no, digamos, no es requisito mantener un archivo. Sería suficiente con que la organización sea capaz de acceder a esta información cuando sea necesaria y obviamente que está actualizada, ¿no? Que es el último punto. Comunicación, ahí tenemos que preguntarnos quiénes deberían de recibir la información sobre estos requisitos legales y cómo asegurar que la información es comunicada, ¿vale? Responsable, tenemos que como organización definir quién o quiénes son dentro de la organización los responsables del aseguramiento del cumplimiento de estos requisitos y otros, ¿vale? Usualmente puede ser a través de revisión de cada uno de los procesos, ¿no? Y revisar cada uno de los requisitos aplicables a esos procesos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, tenemos normas de Secretaría de Trabajo que son enfocadas a maquinaria y equipo y tal vez el responsable de seguridad no sea el responsable del cumplimiento de esa norma, sino más bien el responsable de la maquinaria y el equipo, ¿vale? Entonces es por eso que es importante y definir la responsabilidad. Identificación. Hay que identificar a través de medios electrónicos, que ya son los más comunes, para identificar cuál legislación son la pertinente o la aplicable dentro del sistema de gestión, ¿no? Consulta, dice, la consulta puede ayudar también con la actividad de qué requisitos legales son aplicables o que dentro de ese requisito legal haya algún requisito y cómo se pudiera cumplir ese requisito ya en los procesos operativos. ¿Sale? Entonces también es importante la consulta en esta parte de la identificación o la determinación de requisitos legales. Actualización, bueno, la actualización, como su nombre lo dice, hay herramientas, ¿no? Ya tenemos desde el propio Internet para enterarnos, desde el diario oficial de la Federación, ¿no? Por ahí hay algunas herramientas electrónicas y suscripciones que me mantienen actualizados, ¿no? Legismex, etcétera, que me pudieran mantener actualizados sobre las normas que vienen, cuándo entran en vigor, cuándo fueron publicadas, ¿no? Y también muchas de esas herramientas ya hasta te mencionan los principales cambios, ¿sale? Entonces, ya no hay pretexto para mantenernos desactualizados, más bien todo lo contrario, ¿sale? Formas de evaluar el cumplimiento legal. No hay una forma, digamos, en particular que la norma 45.002 mencione. Sin embargo, aquí yo dejo algunas herramientas que son de vital importancia, como son las listas de verificación, que es algo que ahorita vamos a ver también un ejemplo de la misma organización que nos prestó la información, cómo esa organización evaluó una norma, ¿no? De Secretaría de Trabajo. Pero bueno, por ejemplo, las listas de verificación pues, son herramientas que nos ayudan a verificar el cumplimiento, ¿no? Existen, por ejemplo, en cada una de las normas, como la 030, 019, 035, en los anexos vienen la forma en que las unidades de verificación evalúan el cumplimiento de esa norma. Y eso pudiera ser la lista de verificación que pudiéramos usar para el cumplimiento de esa norma, ¿vale? Perdón. Tenemos el diagnóstico de cumplimiento normativo, que esto la Secretaría de Trabajo
proporcionó una herramienta electrónica que es el PAST, Programa de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo que ayuda es a identificar las normas aplicables, ¿no?, a la organización, al tipo de organización que yo inscriba dentro del propio portal del PAST, y nos obliga también a detectar también el grado de cumplimiento documental de las normas que son aplicables y también las evaluaciones en campo, ¿no? Adicional a las recomendaciones de mejora. Después tenemos pues las auditorías internas, también es una forma de yo evaluar el cumplimiento legal como organización y pues bueno, nos permiten identificar algunos registros o algunas actividades que nos piden las normas en las que estamos implicados y pues obviamente tomar acción, ¿no? Pueden ser resultantes alguna no conformidad, algún hallazgo por falta de cumplimiento, ¿no? Tenemos la consultoría externa. Esto también puede ser a través de una subcontratación donde yo contrate un grupo o persona o grupo de personas asesores que sean especialistas en las obligaciones legales y que a través de ellos yo pueda identificar cuáles son los requisitos legales que me faltan por cumplir o en aquellos que cumplo parcialmente, ¿vale? Y bueno, plataformas digitales, ya lo he platicado, el PAST, por ahí hay otra herramienta que también se me hizo muy interesante, que es el Velabo. Échenle un ojito, dentro de Google lo pueden consultar y también nos permite evaluar el cumplimiento normativo de Secretaría de Salud, de Trabajo y Previsión Social, perdón. Y bueno, la última es la capacitación continua y ahí yo lo más recomendable es también inscribirse como persona, no, ahí no es como organización, sino como trabajador, en lo que es, hay una página que también pone a disposición la Secretaría de Trabajo, que es el PROCADIST, que es el programa de capacitación a distancia, donde vienen algunas normas que abajo ya les pondré, que puedo yo tomar el curso y aprender más sobre qué requisitos legales o ya más en particular una norma de Secretaría de Trabajo me está pidiendo, ¿no? Como requisito, ¿vale? Es importante también que consulten esa página o ese portal que se llama Procadist. Y son cursos en línea que ustedes pueden hacer en un tiempo determinado. Eso sí, no pueden inscribirse hoy y terminarlo en 4 meses. Les da un tiempo para la atención y la conclusión del curso en línea y hay evaluación, ¿no? Y no les emite una DC3, les emite una constancia pues un reconocimiento, ¿no? De que participaron y que aprobaron el curso, ¿vale? Bueno, aquí vemos como ejemplo de lista de verificación, que es una de las formas de evaluar el cumplimiento legal. Eh, Ahí vemos la norma 002, por ejemplo, y vemos ciertos requisitos que vienen incluidos dentro de la propia norma, por ejemplo, un estudio para la clasificación del riesgo de incendio, ¿no? Entonces ahí, pues, que el documento a presentar sería el estudio de riesgo, ¿no? Y si se cumple, si no se cumple o si se cumple parcialmente, ¿no? En este caso, esta organización lo tiene cumplido, ¿no? Y por ahí viene la fecha de actualización, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos el programa anual teórico práctico en materia de prevención de incendios de atención, ¿no? Donde, pues, la idea es capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas, obviamente, contra incendio, en prevención de incendios, ¿no? Y atención a emergencias, y bueno, ahí como documentación a presentar, la organización identifica, por ejemplo, un programa de capacitación, ¿no? Planeación de simulacros de emergencias de incendio, viene como documento a presentar, el programa anual de simulacros, etcétera, ¿no? Para no andar tanto en ello, pues bueno, este es uno de los ejemplos de una lista de verificación y este, también hay
lo que ya les mencionaba sobre el Procadist, que diga el PAST, perdón, que es el programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo que nos permite, que nos brinda la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por ahí se rumora que cuando una organización se inscribe, ya es como objeto de ser inspeccionado o visitado por un inspector de Secretaría de Prevención y Trabajo, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No es el caso, ¿eh? De hecho, yo he visto y he investigado empresas que tienen esta autogestión que nunca han recibido una inspección de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ellos mismos contratan unidades de verificación para los dictámenes de cumplimiento, pero no son objetos de, digamos, de ponerse en lista, ¿no? O formarse para ser inspeccionados. Entonces, úsenla sin, sin miedo, ¿no? Sin ese miedo a ser objetos, de verdad, no es el caso, ¿vale? Y bueno, ¿qué es qué beneficios trae el uso del PAS? Reconocimiento como empresa segura. Ustedes pueden solicitar a Secretaría de Trabajo que vengan a inspeccionarlos y a través de esa inspección genere un reconocimiento de empresa segura, lo cual, pues bueno, da un cierto estatus y un cierto reconocimiento a esta empresa, ¿no? Cumplimiento normativo de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, reducción de prima de riesgo IMSS. En este caso, cuando a través del cumplimiento normativo yo reduzco los accidentes, por lo cual no hay reportes en el IMSS, pues esto anualmente va reduciendo también la prima, ¿no? Que se paga. Entonces también hay un beneficio económico. Y pues obviamente el conocimiento, digamos, el deshebrar o desmantelar las 37 normas aplicables a las organizaciones, ¿no? Hay otras que son más para fabricantes, ¿no? Para zapatos, casco, etcétera, equipo de protección personal, extintores y demás que pues realmente no son aplicables tanto a la organización, nada más es verificar que a quien yo le compro ese equipo, cumpla con esa normativa legal, ¿no? Y bueno, pasamos a normas de STPS con entrada en vigor reciente o por venir, ¿no? Por ejemplo, tenemos la NOM 037, mejor me voy a ir de abajo hacia arriba, la NOM 006, que es de almacenamiento y manejo de sustancia, de materiales mediante el uso de maquinaria, y bueno, esta entró en vigor hace un par de años, entró en vigor el 7 de marzo del 2023. ¿Qué cambio hubo de la versión anterior a esta? Pues enfatiza sobre todo en la prevención de riesgos, además incluye requisitos más específicos en montacargas y grúas, ¿no? Entonces, también lo que hubo dentro de esta norma, en los cambios que se presentaron, la mejora continua y la prevención de riesgos, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos fue el cambio que se incluyó dentro de la norma 006 o los cambios. Nos vamos a la 017, esa no ha entrado en vigor, sin embargo, ya está publicada desde, creo, marzo de este año y entra en vigor 6 meses posteriores, por lo cual entra en vigor el 28 de septiembre. ¿Qué cambios va a haber o qué cambios debe de hacer la organización que tiene NOM 017 dentro de su marco normativo? Uso obligatorio de EPP para visitantes y proveedores, cosa que no venía anteriormente. EPP certificado y de calidad, certificado bajo las normas de Secretaría de Trabajo, ¿sí? De referentes a equipo de protección personal. Mayor énfasis en la capacitación sobre el buen uso y la gestión del equipo de protección. Un análisis de riesgo más detallado solicita registro y seguimiento del EPP, mayor especificaciones en el EPP respiratorio, sobre todo en la clasificación del EPP respiratorio,
hace una mayor especificación del mismo. También hubo una reducción de tablas de EPP. Recuerden que anteriormente teníamos 3, en esta solamente ya nos pide 2, ¿no? Y además que la norma trató de alinearse con las normas internacionales de otros países, ¿no? ¿Sale? Entonces, esos son los principales cambios de la NOM 017, que, ojo, entra en vigor el 28 de septiembre, entonces se vuelve objeto de revisión esta norma a partir del 28 de septiembre. Sin embargo, las empresas ya pueden consultar y ir modificando, pues ahora sí que lo que solicita esta norma, ¿no? No, nos vamos a la 036, entró en vigor el 31 de marzo ya en su totalidad, perdón, y ahí, pues lo que pide, más bien esta es una norma nueva, lo que pide es los límites de peso del manejo manual de cargas, considerando obviamente edad, género y el estado de salud del trabajador, lo cual implica hacer un examen médico antes de que un trabajador ejecute este tipo de actividades, ¿vale? La NOM 037, que es de teletrabajo, entró en vigor en diciembre del 2023 y pues realmente es los requisitos de seguridad y salud en el trabajo de aquellas personas que hagan trabajos en casa, ¿no? Que hagan home office o teletrabajo. Y bueno, menciona un texto muy importante que tiene el trabajador, digamos, remoto, tiene derecho a la desconexión fuera del horario laboral, ¿no? Muchas veces los que laboraron en pandemia de esta forma, pues trabajaban hasta más, ¿no? Que estando en oficina y bueno, esta norma lo que dicta es que tienen el derecho de que si el horario es de 9 a 6 de la tarde, a las 6:05 ya no me puedes pedir nada, ¿no? Derecho a la desconexión fuera del horario laboral, ¿sale? Y bueno, entre otras cosas, menciona requisitos para prevenir riesgos laborales, promover un entorno de trabajos en casa, ¿no? O en algún lugar tanto en beneficios para empleados, digamos que tengan los mismos beneficios el empleado presencial o el trabajador que trabaja de forma presencial a los que trabajan de forma remota o teletrabajadores, ¿no? Como lo menciona la norma. Y bueno, eso es, digamos, las principales cambios y nuevas normas que entran en vigor o que entraron en vigor recientemente. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, ahora les voy a dar el estatus de esas normas. Se ve un poco pequeño, pero no me cupo de otra forma. Son el grupo o digamos, la familia de las normas 45,000 y cómo está el estatus al día de hoy, ¿vale? Bueno, la 45,001 fue publicada en 2018, esa no ha sufrido, salvo se está tomando la decisión de actualizarla junto con el proyecto que se tiene de 9,001, pero aún no es, digamos, tiene una fecha para hacer ese cambio o esa actualización, ¿no? Recuerden que la diferencia es 3 años, ¿no? De la 9,001 que fue publicada en 2015 versus esta que fue publicada 3 años después. Entonces, pues no, realmente no hay digamos, una urgencia por cambiar o actualizar la norma. ¿Sale? Tenemos la 45,002, que es la guía general de implementación. Tenemos la 45,003, que es directrices, no es una norma auditable, es una norma igual que la anterior, de referencia, que es directrices, sobre todo que van dirigidas a los riesgos psicosociales, ¿no? Puede ser una herramienta que pueda ser usada junto con la NOM 035, no están peleados, entonces puede ser también una norma que sea de interés para aquellos que cumplan el NOM 035, ¿no? Tenemos la 45,004, que fue publicada en 2024, es directrices para evaluar el desempeño, habla sobre todo de indicadores de desempeño, cuáles podrían ser
algunos indicadores de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás. Después tenemos la 45005-2020, que está por la naturaleza del COVID o la pandemia, pues fue publicada muy rápidamente desde que se detonó la pandemia, que fue aproximadamente en febrero o marzo de 2020, pues fue publicada en ese mismo año estas directrices, ¿no? Que pueden ser usadas actualmente, ¿no? También digamos, no hay ninguna pandemia que nos los esté exigiendo, sin embargo, bueno, sobre todo para los riesgos biológicos, ¿no? Tenemos después la 45006, que es igual, es no solo es, digamos, en particular del COVID, sino es para todas las enfermedades infecciosas, ¿vale? Son directrices, controles que las organizaciones pudieran incluir para la prevención de enfermedades infecciosas. Y luego tenemos 45007, son directrices, esta está en etapa de borrador, sin embargo, tenemos ya la enmienda, que recuerden que la enmienda de cambio climático obliga a todas las organizaciones que tienen ISO a considerar en 4.1 y en 4.2 el cambio climático, ¿vale? No importa si es 9001 solo, no importa si es 45.000 uno solo, no importa si es 9.000 y 45.000 o 22. 14 se vuelve un poco, 14.001 se vuelve un poco repetitivo, pero sin embargo se tiene que incluir el cambio climático y la acción climática. Esta norma se encuentra en borrador. Y las últimas tres también, 45.008, que son directrices para el teletrabajo, igual está en etapa de preparación, todavía ni siquiera hay un borrador. Igualmente la 45.009, que es gobernanza y liderazgo de la alta dirección, digamos que es una norma aplicable para la alta dirección de una organización que tiene el sistema de gestión 45.001 o de seguridad y salud en el trabajo. Y por último tenemos la 45.010, que esta, si no mal recuerdo, fue, digamos, propuesta el año pasado, que son directrices para menstruación, salud menstrual y menopausia en el lugar de trabajo. Y pues es para aquellas organizaciones que quieran tener, digamos, identificado los controles para, obviamente, el sexo femenino y lo que implica, ¿no? Y lo que tendría que hacer una organización eh, que está preocupada por el sexo femenino, por las mujeres, en estas tres cuestiones. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Tenemos 7 minutos para preguntas. Por aquí también les dejo yo mis datos. Estoy a su plena disposición para lo que ustedes necesiten. Este es el correo omarlopesamericantrust.com.mx y este es mi teléfono. Para cualquier duda, aclaración, ya saben, vía WhatsApp o vía telefónica, estoy a plena disposición. Muchas gracias. Gracias, gracias, Omar. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ayúdenos con sus preguntas aquí en el chat. Y bueno, pues vamos a compartir la presentación. Un favor, acérquense con su ejecutivo comercial para que con ellos podamos enviarla, porque aquí en el chat no podemos subirla. Entonces, Omar me va a hacer favor de compartirla y nosotros se los estaremos enviando a cada uno de ustedes. Solo solicítenlo a su ejecutivo comercial. Lupita Quirino, muchas gracias por la claridad. Tengo una consulta puntual. ¿Un informe de inspección ante STPS puede considerarse como un método para acabar la evaluación, para abarcar la evaluación de requisitos legales? Sí, pero recuerden que las inspecciones, muchas veces el inspector no verifica toda la normativa aplicable, ¿eh? O sea, digamos que es un día el que puede llegar a
a ejecutarse de inspección y muchas veces no completa todas las normas aplicables. Pudiera ser que bajo el informe que el inspector les deje hubiera alguna, digamos, normas que fueran evaluadas por el propio inspector, ¿sale? Entonces, pero en sí, completo no hay. No creo que un inspector evalúe el total de las normas aplicables a una organización en un solo evento. Bueno, vamos a abrir el micrófono a Calidad para que nos comparta su pregunta. Adelante, Calidad, puedes hablar. Quita tu mute. Pues, Ujú. este, Adelante. buenas tardes, Omar. Hola, Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la 45001 y la ISO 14000? Bueno, sabemos que el otro es de medio ambiente. ¿Van relacionadas o o son completamente diferentes? mira, la norma 45001 es una norma que está dirigida a la seguridad y salud de los trabajadores y la norma 14001 es una norma que está dirigida al medio ambiente, ¿no? Es una norma ecológica. Entonces, usualmente las empresas que tienen 45 tienen 14 por requisitos de sus propios clientes. Y lo bueno de la estructura de ambas normas y también de la 9000 es que contienen la misma estructura, que es la estructura de alto nivel, entonces lo cual beneficia la implementación del sistema integral, ¿no? Si yo quiero implementar 9, 14 y 45, es de forma ya más fácil porque las propias, las tres normas tienen la misma estructura, ¿no? Entonces, la diferencia es que, contestando a tu pregunta, 14.000 es dirigida a medio ambiente y 45.001 es a seguridad y salud de los trabajadores. Ok, tenemos aquí una pregunta de José Hernández. Ujú. ¿Podrías ampliar dónde podemos ver y conocer o usar las plataformas digitales que mencionas? Y sí, ¿dónde podemos acceder a esas plataformas digitales? Google en un buscador, sí, en un buscador de Google, ustedes le ponen programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo o PAST y en automático les tiene que arrojar el link de esa plataforma y por ahí creo que también mencioné Procadis, lo mismo, ¿no? Programa de capacitación a distancia en Google y ahí mismo ustedes se inscriben en la primera a la organización y en la segunda se inscriben como persona. La primera es una herramienta de autogestión para saber qué requisitos legales me aplican como organización y qué es lo que debo de cumplir. Y en la segunda es una plataforma de capacitación. Entonces hay cursos. No solamente hay de normativa de STPS, hay más cursos. Liderazgo, trabajo en equipo, equidad de género, etcétera, que son pues todo dirigido al trabajo, ¿no? Muy bien, gracias. Ujú. Paola Alvarado, una empresa que realiza trabajos en vía pública en diferentes lugares y para proteger a sus trabajadores los capacita en la correcta ejecución de cierres viales y el uso de EPP. ¿Es suficiente para acreditar que la empresa cuida a sus trabajadores en el lugar de trabajo? Sí, claro, sí, sí, obviamente al momento de yo ir o ustedes mismos hacer auditoría interna, determinan que las condiciones son las adecuadas para evitar cualquier tipo de accidente, obviamente en vialidad pública, pues es bastante complejo, pues porque es público, ¿no? El lugar y pueden generarse ciertos riesgos, ¿no? Adicionales que en lugar de un lugar controlado, ¿no? Pero, pues también existen requisitos que se deben de cumplir para hacer, por ejemplo, una repavimentación, cuántos metros debo de poner un trafitambo, en qué horarios, ayudas visuales, señalética,
etcétera, ¿no? Entonces, mm, digamos que es suficiente con cumplir los requisitos del propio sistema, pues se tendría que ver, ¿no? Si es suficiente, ¿no? También el de la determinación de los horarios en que labore este tipo de organización también es indispensable, ¿no? Muy bien. Mira, tenemos aquí una pregunta como para enriquecerla un poquito más. Marcela León Baeza. Marcela, tenemos nuestra página de YouTube o en su defecto acércate también con nosotros. Y si no tienes ejecutivo comercial, bueno, puedes acercarte conmigo para proporcionarte el link. A principios del año pasado dimos unos webinars y dentro de ellos fue el cambio climático, las enmiendas y todo esto para cada una de las normas. La pregunta es la siguiente, Omar. El cambio climático mencionas que aún no es obligatorio incluirlo. ¿Tendrás idea en qué fecha ya será obligatorio, cuándo saldrán y el visto bueno de este cambio? No, 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 ojo, ¿eh? La enmienda de cambio climático es obligatoria desde el año pasado, marzo, abril, y entonces toda aquella empresa que tenga, por ejemplo, ISO 45001, por ejemplo, tiene que identificar en 4.1 y en 4.2 cuestiones de cambio climático, aunque el sistema no está dirigido hacia seguridad y salud en el trabajo. La enmienda obliga a cualquier empresa que tenga ISO, ojo, a cumplir el cambio climático. Tal vez te estás refiriendo a esta norma, a la 45007. Esa es una norma de apoyo. La única norma certificable del cuerpo de normas que estamos viendo es 45001. Los demás son directrices y normas de referencia, normas de consulta para mejorar cada una de las cuestiones a las que está dirigida, ¿no? Y por ejemplo, la 45007, pues es para un sistema, para una empresa que tiene 45001, ¿qué podría tener en cuestiones de cambio climático y acción climática dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Muy bien, y ya ¿Vale? con esto también se contesta la de Anonymous. Em, ¿Ok? en otra más, nos dedicamos a la poda de árboles, PAME. La NOM 09 de trabajos en altura podría solo aplicar a los apartados en que se acoplen, yo creo, a nuestro proceso, porque no trabajamos con andamios. Ay, no entendí muy bien Trabajos la pregunta. Eh, A ver, ta- otra eh, vez. ajá, se dedican a la poda de árboles. La NOM Ujú. 09, trabajos en alturas, podría aplicar para los apartados que ellos les adaptan a su proceso, porque ellos no trabajan con andamios, pero sin embargo podan árboles. Sí, sí, claro. Recuerden que la altura que se debe de considerar es de 2 metros para arriba. Entonces, una vez que la actividad esté dentro de 2 metros, en el rango de 2 metros para arriba, se tendría que considerar la norma para obviamente, lo aplicable, ¿no? Lo aplicable a la norma 009, claro, sí. Siempre y cuando Ujú. rebasen esa altura, ¿no? Igualmente, si subcontrato personal, a ellos deberíamos pedirles que cumplan las normas como el uso de EPP, capacitaciones de seguridad, etcétera. Sí, si están en un lugar de trabajo de la organización, sí, porque están dentro del lugar de trabajo que está bajo el control de la organización, se vuelven un trabajador más. O sea, ojo con eso. Muchas veces no volteamos a ver a esos proveedores, contratistas temporales, trabajadores temporales, pero son necesarios incluirlos dentro del sistema. O sea, si yo doy una plática de inicio de jornada, no solo le tengo que dar la plática al personal propio, sino también invitar al contratista, ¿no? Y tienen que cumplir las medidas de seguridad igual como si fuera un trabajador propio. Muy bien. Pues bueno, ya nos vamos con esta última pregunta para estar en tiempo. Que si pudieras repetir un poco más lento los cambios de la NOM 017.
Sí, claro. A ver, lo tengo por acá. Dame un segundo. Ahí Mira, está. los principales cambios de la NOM 017 es el uso obligatorio de EPP para visitantes y proveedores, ya lo incluye. EPP certificado y de calidad, ¿sí? Mayor énfasis en la capacitación del buen uso y la gestión del EPP. Análisis de riesgo más detallado. Registro y seguimiento de EPP, o sea, a quién le di, a quién le voy a dar, el reemplazo, ¿sale? Mayor especificaciones en el EPP de respiratorio y pues la reducción de tablas. Por ahí la norma pedía 3, en esta actualización solo pide 2 y pues la alineación con normas internacionales. Esos serían los principales cambios. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Omar. Y bueno, pues como siempre, agradecerles a todos ustedes que siempre nos están acompañando y bueno, pues no solamente recordarles que el próximo evento lo tenemos el 8 de mayo Ujú. para que estén pendientes y acompañarnos el próximo webinar que es referente a las no conformidades, sus redacciones y cómo las detectamos. Entonces, pues los esperamos para principios de mes y bueno, este evento como todo se graba y lo subimos a nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues nada más darles pues muchísimas gracias. Omar, ¿algo que desees agregar? No, nada, agradecerles y nuevamente recordarles que, bueno, aquí está mi correo y teléfono para cualquier duda y comentario que se les ofrezca. Muy bien. Pues muchas gracias Éxito. a todos. Buenas tardes, nos vemos la próxima. Gracias. Bye.